Muy buenas tardes, estamos acá en esta conversación que queremos ir llevando adelante dentro de la revista Iguales con Alejandro Mosquera, acá con Lucía Díaz, y hoy tenemos como invitado para conversar a Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y dirigente de Soberanos. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, acá andamos. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito acerca de la realidad en la que estamos inmersos, que es dura, que es constante y bien sonante también. Y nos gustaría saber un poco qué es lo que estás analizando acerca del gobierno de Milei en estos casi 60 días que lleva adelante y su propuesta tanto económica, pero también su perfil, bueno, como gobierno, ¿no? Lo que él está queriendo implementar como presidente. Bueno, qué pregunta, ¿no? Sí, liviana. Es muy fuerte lo que estamos pasando, es muy doloroso lo que estamos atravesando, es una situación realmente grosera en términos de rumbo de la Argentina. Es cierto lo que dicen los libertarios, que esto no empezó con el gobierno de Milei, pero se agravó con el gobierno de Milei, porque a la crisis que llevaron dos muy malos gobiernos, que fueron el de Macri y el de Alberto Fernández, el nuestro, podemos decir, más allá que Soberano siempre puso distancia con el rumbo del gobierno de Fernández, incluso desde antes de ser gobierno, con el tuit de Cristina ya nosotros pusimos distancia, pero nos hacemos cargo también, ¿eh? Fuimos críticos, sí, pero nos hacemos cargo, porque es el gobierno del Movimiento Nacional y Popular del cual nosotros formamos parte. Pero fueron dos gobiernos muy malos. Pero el de Milei viene a intentar solucionar el desastre de dos gobiernos que tienen como síntesis la deuda externa. Uno la tomó y el otro gobierno la convalidó en el Congreso. Milei viene a intentar solucionar el desencanto de dos malos gobiernos profundizando un rumbo de destrucción total, a mi juicio, en términos sociales y en términos nacionales. Entonces, el shock que instala Javier Milei, tanto en el DNU como en la ley ómnibus, más las medidas que toma el ministro Caputo, de evaluación mediante una devaluación, seguramente estamos en los umbrales de otra, ese rumbo va directamente al precipicio. Estábamos en el precipicio y estábamos cerca. Con esto nos vamos a hundir en un precipicio total, porque si se producen las privatizaciones que enuncia, si se produce la dolarización que ha anunciado tanto en campaña como ahora, si se produce el sometimiento al Fondo Monetario Internacional y a los buitres, más la extranjerización de tierra, más el odio a la justicia social, más la licuación del salario real de los trabajadores, más el desprecio por el Estado Nacional, del Estado como instrumento de equidad. Realmente, si estábamos mal, vamos a estar mucho peor. El aumento de tarifas indiscriminado, el aumento de los alimentos, empatar el mercado interno al mercado internacional. Acá están aumentando los productos importados, no sé, aumenta el café porque es importado, aumenta la carne que es producción local, aumenta el maíz que es producción local, aumenta la harina que es producción local. Empatar los precios al mercado internacional es desconocer la producción argentina. Se van los alimentos a las nubes, se van las tarifas a las nubes. Este es un país productor de gas, de electricidad, de petróleo. Entonces, creo que la solución a los problemas que profundizaron los dos malos gobiernos es horrible. Entonces estamos en el umbral de una situación muy trágica. Mi observación, mi hipótesis es que la Argentina va a sufrir un caos social, que estamos en el umbral de ese caos social, lo estamos transitando, día a día se profundiza más. Y ese caos social puede traer problemas de otra envergadura geopolítica.
Ahora, vos hablás del caos social, adelantándote un poco a lo que venía pensando para preguntarte, que es qué anticipación, o sea, si el pueblo argentino realmente puede soportar o va a soportar esta realidad en la cual está viviendo de ajuste, ¿no? Bien concreto. Enero del año pasado, el arroz a 100 y pico de pesos, hoy el arroz 2.500 pesos, 3.000 pesos, el kilo de arroz incomprable. Básico para la comida de cualquier familia popular, ¿no? No estoy hablando ni de la carne. Digo, ¿qué termómetro tenés vos de la sociedad, digo, más allá de la organización popular, que pueda sustentar esta situación? ¿Se sostiene o puede haber un conflicto mayor? Yo creo que va a haber un conflicto, porque aún la operación cultural, mediática, digo cultural porque es mucho más grande que la opinión secular de los medios de comunicación del sistema, sino que hay como una suerte de instalación, producto del desprecio al peronismo y poner como eje de todos los males a la justicia social. El sistema, el círculo rojo, viene operando con que esto fue una fiesta y hay que pagarla. Incluso los sectores desclasados del sistema, expulsados del sistema por las malas políticas, hoy reproducen ese concepto. Bueno, hay que sufrir. Me hace acordar al tema, al tango de Naranjo en Flor, ¿no? Primero hay que saber sufrir, pero ¿para qué? Para estar peor. Fíjate que Milei, la luz en el túnel que sugiere es de acá a 45 años. Claro. Hacer un ajuste y en 45 años podemos ser Irlanda, dice, como si alguien supiera lo que es Irlanda. Pero si Irlanda fuera algo bueno, faltan 45 años. No es racional. No. ¿Sufrir ahora para qué? Bueno, esto ya fue casi un precepto de la Iglesia Católica. Hay que sufrir en esta vida para estar mejor después. Lo resolvieron los curas del tercer mundo. Hay que estar bien ahora, no estar bien cuando te morís. Entonces, autoflagelarse y estar mal, ¿hasta cuándo? El movimiento obrero organizado ya dijo no. Eso es muy importante. Ahora, la Argentina no es solo el movimiento obrero organizado. Hay muchos sectores de informalidad. La informalidad atraviesa desde la informalidad clásica de los excluidos del sistema hasta los que se incorpora el mundo digital. Claro. Atraviesa distintos sectores sociales de informalidad económica. ¿Hasta cuánto puede durar esto? Y yo confío en que el ADN de justicia social que trajo el Movimiento Nacional y Popular, que trajo el peronismo, en algún momento se va a expresar. ¿Qué sé yo? El 16 de octubre de 1945 ganó el paro nacional por un voto. No es que la revolución social que se produce el día después ya estaba enunciada, planificada, era inevitable. Todo es una gran contradicción. ¿Cuándo se puede expresar esto? Y quizá el pueblo aparece acompañando mansamente al sistema, y un día, por X causa, por un episodio incluso, arranca contramano y empieza el tumulto a expresarse. Un poco lo que pasó en Chile, digamos, que por el boleto estudiantil, el aumento del boleto estudiantil, se expresa el pueblo en la calle. Nunca sabés qué es lo que impacta. Ahora, esto así no se va a soportar. Yo decía una mirada geopolítica, porque digo, al conflicto social puede sumarse la balcanización argentina. Yo lo veo como una hipótesis, ojalá esté equivocado, pero yo veo episodios de la Mendoza de Cornejo, de escindirse, de la extranjerización de tierras que promueve Milei, de la incorporación de los fondos buitres, llámese BlackRock, capital financiero, tratando de desplazar incluso al círculo rojo que combate al peronismo y que combate a la política. Ale se va a acordar mejor que nadie, porque protagonizó el momento del 2001, cuando Cavallo
era representante de Federal Express en contra de Chabrán. ¿Quiere decir que Chabrán era bueno? No. Pero quiere decir que Federal Express, FedEx, era del capital internacional. Entonces, hoy el círculo rojo, llámese Techín, llámese Mastelones, llámese Clarín, está a tiro de ser cooptado por el capital financiero. Y acá vamos a un conflicto que tienen los países centrales, que tiene el capital financiero en los Estados Unidos, donde hay un vector continentalista y hay un vector de capital financiero. Ese espejo está en el gobierno de Javier Milei. Sturzenegger y Caputo representan al capital financiero global y Patricia Bullrich y Petri representan al Comando Sur, que en los Estados Unidos sería el capital nacional. Claro. Pero acá siempre es dependencia, ya sea un vector o otro vector, la colonización es inevitable. En ese mismo sentido que decís, aparece BlackRock como un gran jugador que en Ucrania se quedó con las tierras de Ucrania antes de todo este conflicto. O sea, una empresa gestora que, si uno la mide contra un país, es el quinto país en el mundo. Sí. Y viene por las tierras argentinas, entre otras cuestiones, que eso implica el litio, implica el petróleo, implica el gas. Y el Banco Nación. Y el Banco Nación. Pero eso entra en contradicción con nuestra oligarquía, o sea, con los tenedores de tierra. Ese es el conflicto que vos estás hablando, sí. Uno de los choques de ese conflicto. O sea, el círculo rojo que odia a la política porque no quiere intermediarios, quiere imponer sus condiciones, y que generó la onda cultural de los libertarios y de Milei, del Milei disruptivo que promueve rumbos inexpresables, ese capital financiero, ese círculo rojo, hoy está en problema, porque con el grilo de un vuelto de las finanzas internacionales se quedan con sus empresas hoy acá. Entonces, van a tener que volver a la política. La refundación del movimiento nacional y popular se tiene que hacer con empresarios nacionales, con el movimiento obrero, con la incorporación de nuevos sectores que han quedado en la informalidad y con un Estado que recupere los resortes de la economía. Porque el excedente no se tiene que ir al exterior, como propone ese reglamento que tenía la ley ómnibus, el reglamento de incentivo a las inversiones, para que se fuguen la guita. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el gobierno, pero para hacer transformaciones donde los resortes de la economía tengan un rol desde el Estado Nacional y las fuerzas productivas, llámese trabajadores y llámese empresarios. Pero aquí hay que resolver deuda externa, todo en la dirección opuesta a lo que propone Milei. Claro. Deuda externa, revisar la deuda, no pagar mansamente, revisar la deuda, que la deuda la paguen lo que la fugaron. Revisarla. Servicio público. ¿Cómo puede ser el aumento de tarifas? Luz, gas, somos productores de... No, servicio público. ¿Cuál es el rol del Estado y del pueblo argentino con respecto a los servicios públicos? Comercio exterior, puertos, Alejandro es un experto en esos temas. Hay un libro maravilloso que es de Soberano, que Alejandro promovió. ¿Cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en comercio exterior y en los puertos? Donde se genera la mayor cantidad de divisas. Energía. ¿Cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino con respecto al petróleo y con respecto al gas? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros petróleo y gas a precios internacionales? Lo mismo que quieren pagar el churrasco en la Argentina, lo mismo que vale un kilo de cuadril en Ámsterdam. Esto es una locura. Lo mismo quieren hacer con los recursos que tenemos nosotros. Entonces, deuda externa, servicio público, comercio exterior, energía, mundo digital, son todos los aspectos que el pueblo y el Estado argentino tiene que intervenir. Ahora vos estás planteando ahí una cosa clave para mí, que decías, la reconstrucción, vamos a llamarlo así, reconstrucción del movimiento nacional se tiene que hacer sobre esas bases. Ahora, para hacerlo sobre esas bases, que vos decís, hay que mirar que después del gobierno de Néstor y de Cristina, fue un giro a la centro o a la derecha del movimiento nacional porque eligió esos representantes. O sea, hay una estrategia fallida, no es un problema ligado solo lo malo de la ineficiencia de Alberto Fernández, de Massa y anteriormente nuestro candidato Scioli, que ahora está en la fuerza de Milei. Quiere decir que tenemos un problema grave en el movimiento nacional, que tenemos que saber saltar.
Y tenemos un problema grave. Sobre todo porque la operación Milei, donde en estos 60 días que recién marcaba Lucía, nos tiró el camino encima y quiere hacer un cambio de paradigma a nuestro juicio en el sentido incorrecto. O sea que Milei está acertando en el error. Es el error acertado. No es que sus políticas le salen mal, entonces le sale el tiro por la culata. Ellos quieren llevarnos a este lugar de dependencia y de marginalidad. Ahora, la contraparte de estos 60 días intensos del gobierno de Milei es la pasividad de nuestros mejores años. Claro. Porque no hemos profundizado. ¿Qué significa profundizar? Y cambiar la Constitución, entre otras cosas, para empezar a charlar. ¿Alcanza la redistribución? Es buena la redistribución que hubo, es buenísima. ¿Alcanza? No, porque perdés una elección y volvés al casillero cero. Exacto. Entonces, hay que cambiar la Constitución. Hay que generar la correlación de fuerza para cambiar la Constitución. Sí, hay que generar la correlación de fuerza. ¿Cómo cambias la correlación de fuerza? Profundizando la política. Entonces es una suerte de huevo y gallina, donde nosotros hicimos muchas cosas buenas, porque veníamos de cosas muy feas, anteriores, incluso no solo de la dictadura, sino también de la recuperación de la democracia, con los roles de Cavallo, tanto con Menem como con De la Rúa. Entonces el gobierno de Néstor y Cristina fue un bálsamo, pero no alcanza. Vos fijate lo que están haciendo el enemigo cuando gobierna, es impiadoso. Ahora, pero te llevo un segundo para atrás, en nuestro movimiento nacional, no es que me quiero encasillar ahí, pero vos viviste una etapa en el gobierno de Néstor y de Cristina, donde Néstor pone un enfoque de derechos humanos, reivindica a las abuelas, a las madres, los organismos y enfrenta a los que no querían que haya justicia en Argentina, una meta, una rebeldía fuerte contra el poder. Vos fuiste parte integrante de una batalla contra el poder monopólico de los medios a través del AFCA, de la ley de medios. Un entusiasmo para hacer eso, nos peleamos con el poder. ¿No es cierto? La nacionalización, aunque sea de una parte del IPF, una batalla importante frente a eso. Viene Bush a la Argentina y hacemos en Mar del Plata no al Alca. ¿No es cierto? Con un Néstor encabezando, con una pella de compañeros del movimiento latinoamericano. Ahora, bueno, nada de eso. ¿Qué batalla tuvimos en el momento del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál fue la batalla? No, ninguna. ¿Cómo decimos nosotros podemos entusiasmar desde el movimiento nacional esa rebeldía que nos dio origen? El 17 de octubre, la resistencia peronista, el 70, cada uno de esos momentos. No. Entonces hay un problema serio de que el movimiento nacional, en lo que vos decís, cuál debe ser el proyecto, de encarnar a la rebeldía contra estos proyectos. Bueno, yo creo que comparto lo que decís. Por eso, cuando no avanzás, no es que consolidás lo que construiste, sino que retrocedés. Entonces, si no hay nuevos desafíos, el gobierno de Alberto Fernández pulverizó nuestra base electoral. Eso esos soberanos lo dice muy claramente Alicia Castro siempre. La pulverización de nuestra base electoral. Por eso hemos perdido los sectores de la informalidad. Claro. O hay un desencanto, porque no hemos avanzado, no es que no avanzamos, tampoco ni siquiera lo pusimos en agenda. Fíjate, Vicentín, si el Movimiento Nacional y Popular, el peronismo en su amplitud, discute cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en el comercio exterior, tenés alternativas a Vicentín, no que das un paso adelante y dos pasos para atrás. Tenés alternativas. No te da la huella psíquica del concepto de expropiar, bueno, pero te puedes quedar con el puerto, que es una concesión. Yo insisto con que el puerto de Rotterdam, el más importante de Europa, es del Estado holandés y del municipio de Rotterdam. Y el puerto de Rosario es de Vicentín y de Ultramar, que son dos empresas privadas, una argentina y otra chilena. Entonces, te podés quedar con el puerto. Tenemos cosas para discutir, Hay no las hemos herramientas. discutido.
Vos dijiste, nacionalizamos el 51% de YPF, es mucho mejor a no nacionalizar nada, pero si discutimos tenés que nacionalizar el 100%, porque incluso evitás que nos toquen la puerta desde Nueva York. También tenés que revertir, no aceptar más la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. O sea, nos está faltando una mirada estructural. La tiene el gobierno, mirá la mirada estructural. No quiere romper la patria por todos lados, porque tiene una mirada estructural de lo que significa la Argentina colonial. Ellos son gerentes de la colonia. Ahora, nosotros tenemos que ser patriotas de la patria grande, de la nación, claro. Y no lo hemos sido. Hemos administrado favorablemente los ejes, pero esto es fíjate en dónde estamos hoy, donde nos están entrando por todos los costados. Entonces, yo creo que la Argentina el pueblo argentino no va a ser un actor pasivo de esta entrega. No sé cuándo va a surgir ese vector que nos una. Seguramente estará en las calles, y la resistencia estará en las calles, porque hemos conocido épocas lindas de justicia social. Entonces creo que eso en nuestro ADN tiene que estar. Ahora, vos hablabas de la cultura, ¿no? De la cultura. La cultura es un término muy amplio, donde abarcan un montón de cosas que tienen que ver con el arte, con la forma de vivir, de tomar mate, diferentes aspectos de la vida. Y hablabas de la cultura que Milei está tratando de implementar, superando esto de los medios de comunicación, que coincido, digamos, con la lectura. Y nosotros tuvimos, en el momento de la década ganada, si se quiere, esta batalla cultural que evidentemente no se ganó. Yo creo que parte de lo que sucedió, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández, fue que discursivamente se dijo mucho y poco se hizo en el acto, y eso hace que se desmembre el discurso. Entonces ahí la pérdida de la juventud como una inclinación hacia algo nuevo, entonces terminamos tratando de conservar la estructura. No sé si coincidís y qué análisis podés sumarle, ¿no?, a esto de la batalla cultural, que yo creo que es una batalla estructural también. Sí, voy a ensayar una respuesta, no sé si es... es válida. Pero la ensayo porque mientras preguntabas, son las dudas que tenemos. O sea, no quiero decir esto es tal cual lo digo, es un ensayo. La toma de conciencia es un proceso lento, pero está apalancado en la realidad efectiva. En los últimos años, nuestro gobierno, el de Alberto Fernández y el nuestro, quiero decir, con todas las salvedades del caso, pero nos hacemos cargo, falló en las dos cosas. No hubo ni realidad efectiva, ni toma de conciencia. Por eso el retroceso total a las posiciones individualistas que propone el sistema, el Círculo Rojo, Milei, frente a la vida en comunidad. Porque tampoco hubo realidad efectiva. Vos podés tener un nivel que alcance la línea de flotación sin conciencia y ser funcional a los intereses del enemigo. Votar en contra de tu clase incluso, pero tenés un piso elevado de justicia social. Entonces va a ser más difícil que te coopte el enemigo. ¿Te puede cooptar? Sí, porque no tenés la toma de conciencia, pero el piso es elevado. Ahora, cuando no tenés el piso elevado de realidad efectiva y tampoco tenés la toma de conciencia, te entran por todos lados. Entonces, hemos fallado en ambas cosas. Muchas veces hemos crecido económicamente sin toma de conciencia. Es malo, pero cuando te estancás es mucho peor, porque no tenés ni una cosa ni la otra. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Por eso hemos perdido a los jóvenes, porque no hubo desafíos al poder. Y hemos perdido a los compañeros, compañeras que están abajo de la línea de flotación, porque no hemos dado respuesta.
Y en el medio la operación de toma de conciencia la hacen enemigos, diciéndonos que todo lo que hacemos nosotros somos negros, grasa, berreta, mediocre, y chorros, y chorros, ¿no? y chorros. Entonces, eso nació con el movimiento nacional. Nació el 17 de octubre del 45, el desprecio del sistema. Sí. ¿Qué dijo la prensa? El aluvión zoológico del 17 de octubre. Nosotros ya nacimos siendo descalificados. Néstor no dice una tontería cuando lo primero que sugiere es recuperemos la autoestima. ¡Tac! Recuperar la autoestima, nosotros somos esto. Y tenemos una expresión cultural maravillosa que a veces se expresa en arte y a veces se expresa en gestos. Hay poetas de las letras, artistas maravillosos, sean nuestros políticamente o no, pero son esos creadores. Yo digo, 2 que no eran peronistas talentosísimos, 3, Borges, Piazzolla y Cortázar, qué sé yo, no eran peronistas. Y después le sumo Mansi, Discépolo, Leonardo Fabio, Marechal, todos en una creación sublime. Pero después está los gestos, hay poetas de los gestos, héroes. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre, el paro de trenes, las marchas de Saúl Ubaldini, las movilizaciones de Néstor y de Cristina, el pueblo, los 200 años, los festivales, el encuentro, el abrazo, la conciencia. Cosas lindas de nuestro pueblo cotidiano. Talentos que interpretan el conjunto y la masividad que expresa un espíritu revolucionario, solidario, hermoso. Todo eso se vio superado por la prédica de los medios de comunicación y del Círculo Rojo, priorizando el individuo por sobre la comunidad. La comunidad es socialismo, el Estado es socialismo, y es el origen de todos los males, y el hombre, el individuo, mi hijo el doctor, el esfuerzo individual por sobre las condiciones objetivas que nos dan posibilidad de crecer. Entonces, nosotros hemos abandonado esa lucha, hemos perdido mística, pero también perdimos la realidad efectiva. No tuvimos ni discurso para sostenerlo, ni realidad efectiva para impulsarlo. Entonces, hoy, ¿cómo sería? Bueno, hacer todo lo contrario al gobierno de Milei. Si no sabemos bien qué queremos, bueno, queremos todo lo contrario a esto. Lo que Milei dice es para allá, nosotros decimos para allá. Lo que Milei dice blanco, nosotros decimos negro. Y es más fácil encontrar entonces el rumbo. Ahora nosotros, el Movimiento Nacional, digo, no solo soberanos o nuestros compañeros, sino no hay un problema en que nosotros tenemos que ser capaces de plantear que nosotros queremos transformar el Estado. Porque si el Estado es, lo digo siempre, las mismas cosas, que una persona en un pueblo del país tiene que hacer 500 kilómetros para llegar a un juzgado, o cuando está acá cerquita en el pueblo urbano no le dan pelota en eso, o cuando va a un hospital no hay nadie que le dan un turno para 5 meses, o en una obra social, porque ahora también pasa exactamente lo mismo, o cuando por un lado van a la estafa de la mano dura, pero después no pueden solucionar el problema de cambiar el Estado para solucionar el problema de seguridad de los vecinos. O sea, no hay un déficit también en el Movimiento Nacional de plantear un nuevo Estado. Cuando vos hablas de Perón, el Perón del 74, cuando presenta el proyecto nacional para el modelo nacional, también está hablando de un Estado, porque habla de la comunidad organizada, tomando sus viejas páginas de su libro, pero está hablando de una organización diferente. Néstor viene a tratar de superar el Estado neoliberal que nos dejó Menem y la Alianza. Ahora, hay un problema porque lo utiliza Milei para decir estos déficits del Estado, porque el Estado es una asociación criminal. Y hasta dónde llegan los tipos en esto. Es que nosotros tenemos que replantear. Entonces que el Estado tiene que modernizarse también. Tenemos que democratizar el Estado. No me cabe duda que nos hemos achanchado en ese aspecto. Y tampoco hemos profundizado, porque no es más o menos Estado, sino es cuál es el rol del Estado en los resortes de la economía. Claro. Porque nosotros decimos que el Estado tiene que intervenir en el comercio exterior, ya sea con las retenciones, ya sea con los acuerdos de bloques regionales, ya sea con los precios locales diferidos o
diferenciado de los precios externos, hacer los costos en nuestra energía, poder discutir. Vos fíjate, el peronismo en el gobierno o fuera de él no ha discutido qué hacer con el gas. Nosotros hemos recuperado o tenemos en Vaca Muerta un insumo maravilloso para 350 años de consumo, y hemos hecho un gasoducto que se llama Néstor Kirchner, que va a Saliqueló para ir al puerto de Bahía Blanca y después va a ir a San Javier para que vaya a exportar a Brasil. Queremos exportar ese como si fuera un commodity, el gas, y no hacer un entramado para las 24 provincias. Neuquén, que es la productora de gas en Vaca Muerta, no tiene gas en muchos aspectos, y Tierra del Fuego, la segunda productora, y tampoco tiene gas. Entonces, no hemos discutido eso siquiera. Entonces, ¿es más Estado o menos Estado? No sé, es un rol del Estado que está, o que ha pasado desapercibido para nosotros, no pasa desapercibido para Milei, que lo quiere atomizar. Claro. Ahora, nosotros no hemos discutido, puedo decir, no, vamos a darle gas a las 24 provincias. ¿Eso qué significa? Valor agregado a la producción primaria, industrialización. ¿Para qué queremos ese gas? ¿Por qué tiene que estar barato el gas? Porque es nuestro, porque lo tenemos nosotros, porque el costo es X. Entonces vamos a cobrar X. Vamos a cobrar el costo de los países de Alemania, que no tiene gas, y que lo tiene que traer de Rusia o de no sé dónde. Entonces, hay cosas para pensar, temas para pensar, para discutir, para conversar con los otros sectores, con todos los sectores de la cadena productiva, no solo los que pensamos igual. Yo creo que hoy más que nunca hay que volver a ese concepto jaurechiano, que la derecha, el centro y la izquierda primero tiene que pensar en los intereses superiores de la nación. Entonces, frente al capital financiero que le pone en jaque al círculo rojo, vengan empresarios, ustedes que odian la política, ¿qué vamos a hacer con esto? Trabajadores, desocupados, gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas, CONICET, universitarios, jóvenes, mujeres. Podemos discutir hacia dónde va la Argentina en el marco del subcontinente, de la patria grande, porque al quilombo geopolítico que yo me animo a describir, ojalá esté equivocado, la periferia, Sudamérica, no tiene un entramado que los contenga, como es la Comunidad Económica Europea. Cataluña se puede sentir de España, se encuentran en Bélgica. Nosotros no tenemos eso. Entonces el centro tiene una cobertura, la periferia no. La periferia tiene una dispersión, una suerte de balcanización, que Sergio Massa lo dijo en campaña, aparece el concepto de la balcanización. Pero esa balcanización es la depredación de nuestros recursos, de nuestros bienes naturales, de nuestra economía, de las herramientas y de las riquezas que tenemos para salir de pobre. Entonces yo ahí es donde veo la discusión, rol del pueblo y del Estado argentino en los resortes de la economía. El peronismo la ha olvidado, no la hemos planteado. Ellos la plantean y nos llevan a la misma. Además, te saco en la geopolítica, ya que la nombraste. Es una cosa que yo creo que hay una confusión en general por falta de información seguramente, que es comparan a Milei con Trump, con Meloni, con el Frente Nacional de Francia, pero todos ellos son nacionalistas y Milei es un tipo del pensamiento colonizado, no tiene nada que ver, porque Milei no dice primero Argentina, dice no, primero capital financiero, abrámosle la puerta a eso. ¿Qué dicen los demás? No, primero está esos países, aunque sean de ultraderecha, estoy hablando, o sea, una diferencia muy grande entre esos tipos. ¿Esos tipos quieren filmar a la Argentina? Sí, pero Milei representa el pensamiento más colonizado. Claro, lo que pasa es que Milei tiene el formato fascista de esas derechas, pero tiene la condición funcional de ser librecambista. Claro. Entonces no hay nada mejor para un proteccionista de un país central, un librecambista en la colonia. Claro. Es Alcoyana. Claro. Es el combo perfecto. Fíjate vos que Bolsonaro no se fue de los BRICS. Bolsonaro. Porque termina la estructura. Brasil, sexta potencia económica en el mundo,
no es despreciativa del horizonte que le dan Rusia, China, Sudáfrica, India. Este chico, como es un colonizado 100% y un hombre de capital financiero, desprecia esa posibilidad. Pero Bolsonaro, que es un energúmeno igual que Milei, tiene un Brasil detrás que no le permite hacer una grosería ideologizada para perder cintura o juego entre Occidente y Oriente, entre las economías. Brasil siguió en los BRICS. Y Lula después nos incorpora a nosotros y este chico nos saca de ahí. lo destruye. O sea, tiene la cáscara del fascismo que profesan esos líderes de ultraderecha, para los cuales Milei es más de derecha que ellos, porque es ultramontano lo de Milei. Sí, sí. El otro día Meloni con Milei, la socialista era Meloni y Milei era un ultramontano. O sea que el fascismo europeo lo ve a Milei como un ultramontano de ultraderecha, porque al despreciar al Estado, ellos tienen herramientas. La educación en Italia es gratuita, hasta el colegio secundario. Socialista, le diría Milei. Entonces, este experimento en la Argentina no solo no puede terminar bien, sino que tiene un objetivo. Este experimento en la Argentina, el laboratorio que es la Argentina, no es un laboratorio de la resistencia a la derecha, es un laboratorio de la derecha para hacernos bolsa. Ojalá podamos aprender a salir de esta situación. Ojalá podamos mostrar cómo se sale de esta situación. Si no, vamos camino a una situación de mayor dolor del que estamos atravesando. Sí, ahí el tema que aparece en los economistas, en todos, de diferente gama, no solo del movimiento nacional, es que si nos meten la dolarización es muy difícil salir, porque la capacidad destructiva que tienen eso de perder el precio y no tener palancas es muy grande. Algunos países como Ecuador, aún en el momento de Correa, no pudieron salir de la dolarización. Bueno, pero ahí el campeón del mundo en esos temas es Alejandro Olmos, que estuvo asesorando a Correa en ese tema, que predicó con Correa la salida del 1 a 1, del dólar, y no tuvo éxito. Y Alejandro es muy crítico de la pasividad que tuvo Ecuador cuando hubo un gobierno que podía ser favorable a romper con esa atadura. Yo también creo que la dolarización en la Argentina es el objeto de la colonia, es el objeto de Milei. No soy tan agorero de decir que es lo último que nos va a pasar. Creo que puede haber igual una salida. La sociedad en algún momento va a romper las costuras. ¿Hay que frenar la dolarización? Sí. Pero no digo que sea el jaque mate. Aunque venga la dolarización, hay salida. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. Yo creo en el pueblo argentino. Bien. Bueno, Gaby, me parece que gracias primero, ya estamos finalizando. Y bueno, para seguir repensando, creo que es un gran momento para seguir profundizando, democratizando también nuestros propios espacios y seguir construyendo ideas y rumbos como soles. Con más dudas que certeza, pero es así. Gracias, Gracias. Gracias, Gaby.